Mi jefa me ofreció dinero para ser su esposo por un año. Y lo primero que salió de mi boca fue, ¿tenemos que dormir en la misma cama? Sí. Eso le dije a la mujer más temida de toda la empresa. Pero para entender cómo llegué a ese momento, necesitas saber de dónde venía yo. Me llamo Andrés Villanueva. Tengo 28 años. Nací en un pueblo polvoriento de Sonora, y llevo 5 años intentando construirme algo en Ciudad de México. Trabajo en Montoya y Asociados, una agencia de publicidad. Suena bien cuando lo digo en voz alta. La verdad es menos brillante. Cubículo gris, frases que nadie recuerda, café malo de la máquina del lobby. Esa es mi vida de lunes a viernes. Por las noches regreso a un departamento en Tepito donde la pintura se cae sola, el boiler suena como si estuviera peleando con alguien y el perro del vecino ladra hasta la madrugada como si cobrara por hacerlo. Como solo, mando lo que puedo a mi mamá en Sonora, y trato de no mirar el estado de mis cuentas antes de dormir. El año pasado, a mi papá le encontraron cáncer de pulmón. Las cuentas del hospital llegaron una tras otra sin parar. Hicimos todo lo que pudimos. No alcanzó. Cuando murió, las deudas no murieron con él. Pedí préstamos, usé las tarjetas hasta el límite, vendí lo que tenía, hice lo que fuera para que mi mamá no perdiera la casa. El resultado, más de $50,000 sobre mis hombros. Ese número vive en mi cabeza todos los días. No pide permiso para aparecer. 2 semanas antes de que todo cambiara, el dueño del edificio deslizó un aviso de desalojo por debajo de mi puerta. 3 meses sin pagar renta. Sin más prórrogas. Busqué trabajo extra, vendí mi cámara, mandé mensajes a amigos que no había contactado en años. Las respuestas siempre decían lo mismo con distintas palabras. Nadie podía ayudar. Para ese lunes en la mañana, yo estaba operando con muy poco sueño y demasiadas deudas. Abrí mi correo y encontré una pared de avisos vencidos. Facturas médicas, tarjetas, un segundo aviso del dueño. Y entonces, entre todo ese desastre, apareció un correo nuevo. Sin asunto. Solo una línea. Reúnete conmigo en mi oficina. 9 de la mañana en punto. Valentina Montoya. Vicepresidenta. Hija del fundador. Mi jefa directa. A Valentina le decían la reina de hielo. No de manera cariñosa. Trajes perfectos, cabello negro cortado al hombro, ojos grises que hacían que la gente perdiera el hilo de lo que iba a decir. Nunca iba a los eventos del viernes. Nunca se quedaba a platicar en la cocina. En los 5 años que llevaba yo en la empresa, habíamos hablado quizás 3 veces. Comentarios cortos sobre mi trabajo. Una pregunta sobre una campaña. Nada más. ¿Por qué quería verme? A las 8:59 ya estaba parado frente a su puerta en el piso 36. Toqué. Pasa, dijo. Estaba detrás de su escritorio. No se levantó. Solo señaló la silla. Siéntate. Esperé que me dijera que estaba despedido. En cambio, cerró la laptop, deslizó una carpeta gruesa hacia mí, y dijo, ábrela. La abrí. Sentí que el suelo desaparecía. Adentro estaban copias de mi vida entera. Las cuentas del hospital con el nombre de mi papá. Mis estados de cuenta en rojo. Mi historial de crédito. Hasta el aviso de desalojo. Se me secó la garganta. ¿Cómo conseguiste todo esto? Le pedí a mi asistente que investigara, dijo. Su voz era completamente tranquila, como si estuviera leyendo el clima del día. Estás en caída libre, Andrés. Sin ahorros, con deudas enormes, 3 meses sin pagar renta. No vas a aguantar otro mes. Me sentí expuesto. Y enojado. ¿Qué tenía que ver todo eso con mi trabajo? Nada, dijo, como si me hubiera leído el pensamiento. Esto no es sobre trabajo. Es una propuesta. ¿Una propuesta?
Se recargó en su silla y me estudió por un momento. Mi padre creó un fideicomiso antes de morir. Para conservar el control de mis acciones y mi puesto, debo permanecer casada durante 12 meses consecutivos antes de que se cumpla el plazo del fideicomiso a fin de año. Si no lo hago, el control pasa a mi hermano Rodrigo. Había visto a Rodrigo por los pasillos. Trajes caros, sonrisa ensayada, ojos que nunca acompañaban lo que decía su boca. La gente decía que llevaba años esperando ese momento. No voy a dejar que eso pase, dijo Valentina. Pero tampoco quiero construir un matrimonio real sobre una mentira. Por eso estás aquí. Yo. Necesito un esposo. En papel. 12 meses, ni uno más. Nos casamos, vivimos juntos, aparecemos como pareja cuando sea necesario. Al terminar el año, lo disolvemos sin drama. Sin derecho a mis bienes. Sin cuentas compartidas. A cambio, liquido todas tus deudas en los primeros 30 días. Las médicas, la renta, las tarjetas. Y al terminar el año te pago $100,000 para que puedas empezar de cero. El silencio en esa oficina fue absoluto. Solo mis propios latidos. Esto está loco, dije en voz baja. Ni siquiera me conoces. Te he observado por un tiempo, Andrés. Trabajas duro. No buscas pleitos. No presumes. Estás desesperado, pero sigues llegando todos los días y haciendo tu trabajo. Necesito a alguien en quien confiar. Alguien que tenga algo que perder si rompe las reglas. Respiré profundo. Aunque sea falso, la gente va a hablar. Tu familia, el consejo, recursos humanos. ¿Qué le digo a mi mamá? Le contamos la historia que queremos que crean, respondió. Recursos humanos ya sabe que estoy considerando una relación con un empleado. Tienen un protocolo. Otro gerente manejará tus evaluaciones para evitar conflictos. Lo demás es imagen. Y yo soy muy buena con la imagen. No te pido que decidas ahora, agregó. Si dices que no, esta carpeta desaparece y nunca hablamos de esto. Si dices que sí, tu vida toma otro rumbo. La mía también. Bajé los ojos a la carpeta. El nombre de mi papá en las facturas. El aviso de 10 días antes de quedarme en la calle. En privado, ¿cuáles son las reglas?, pregunté. Habrá un contrato escrito con límites claros. Tu propio cuarto. Tu propio espacio. Esto no es sobre romance. Es sobre sobrevivir. Entonces la pregunta que traía rebotando en la cabeza se me escapó sola. ¿Tenemos que dormir en la misma cama? Algo cruzó su cara. Sorpresa genuina, la primera desde que entré. Y luego, para mi asombro total, se rió. Corto. Rápido. Pero completamente real. No, dijo. No tenemos que dormir en la misma cama. Salí de esa oficina con las piernas temblando. El resto del día pasó sin que yo estuviera del todo presente. Esa noche caminé por el departamento durante horas, dándole vueltas a la misma pregunta desde distintos ángulos. El orgullo me decía que no. La realidad me mostraba la casa de mi mamá, las deudas, el aviso en la puerta. Para cuando el cielo empezó a aclarar, ya sabía lo que iba a hacer. Y el miedo y la esperanza se sentían exactamente igual. A las 9 en punto, mismo lunes, ya estaba de vuelta frente a su puerta. Ella me miró cerrar la puerta sin decir nada. Lo haré, dije. Seré tu esposo por un año. Algo en sus hombros se relajó, tan poco que casi no se notó. Sacó un contrato de su cajón, lo puso sobre el escritorio entre los dos, y me dijo que firmara. Tomé la pluma. Por un segundo la sostuve sin moverla. Luego firmé. Valentina no perdió tiempo. Esa misma tarde deslizó una tarjeta con una dirección hacia mí. Es mi edificio, dijo. Penthouse. Empaca lo que necesites. Un chofer pasa por ti a las 5.
¿Así de rápido? Entre más pronto empecemos, más natural vamos a parecer cuando mi familia y el consejo comiencen a hacer preguntas. Nada más. Una mirada directa y el sonido de sus tacones alejándose. De regreso en mi departamento, empacarme tomó menos tiempo del que esperaba. Era curioso ver cuánto cabía de una vida completa en 2 maletas. Unas camisas, algunos libros, mi laptop vieja y la foto enmarcada de mis padres frente a la troca de mi papá, los dos sonriendo como si el futuro fuera algo que se pudiera tocar. Saqué el póster barato de la pared y me quedé mirando el cuadrado claro que dejó. Ese lugar nunca fue un hogar, pero había sido mío. A las 5 en punto llegó una camioneta negra. El chofer ya sabía mi nombre. El penthouse era todo lo contrario a mi departamento. Ventanas de piso a techo, paredes blancas, sillones de cuero gris, todo perfectamente ordenado. Bonito, sí. Pero sin una cobija tirada en el sillón, sin una taza olvidada sobre la mesa, sin nada que dijera que alguien vivía ahí de verdad. Valentín estaba junto a la isla de la cocina con una tableta en la mano. Tu cuarto está por ese pasillo, dijo. Segunda puerta a la izquierda. El closet está vacío. Necesitamos meter algunas de tus cosas pronto para que se vea real. Fotos, correo, esos detalles. Me pasó una carpeta gruesa por encima del mostrador. Lee esto esta noche. Memoriza lo que puedas. La abrí. La primera hoja decía pautas de comportamiento público. Instrucciones para todo. Cómo pararme junto a ella en eventos. Dónde poner la mano para las fotos. Qué decir si alguien preguntaba cómo nos habíamos conocido. Había hasta una nota sobre cómo sostener una copa de vino. ¿Hay un examen al final?, pregunté. Sus labios se movieron apenas. No exactamente. Pero mi hermano sí va a hacerte preguntas. La diferencia no es grande. Nuestra historia inventada estaba en la siguiente sección. Nos conocimos en un evento de caridad en San Miguel de Allende 6 meses atrás. Mantuvimos todo en privado para evitar chismes. Una ceremonia pequeña fuera de la ciudad. Solo los más cercanos sabían. ¿Ya le dijiste algo a tu familia?, pregunté. A mi madre le conté que me había casado. Le di tu nombre y le dije que pronto íbamos a verla. ¿Sabe quién eres? ¿Y mi mamá? Tú le cuentas lo que estés listo para contarle. Pero entiende esto, si esto explota, nos afecta a los dos. No eres solo un personaje en mi historia. Estás ligado a ella. Esa pausa me apretó algo que no esperaba. Esa primera noche fue extraña. La cama era enorme. Las sábanas olían a detergente nuevo. El closet de vestir tenía más espacio vacío del que había tenido en toda mi vida. Acomodé mis camisas como si tuvieran que demostrar que merecían estar ahí. Cenamos sushi que ella pidió por teléfono. Ella contestó correos. Yo miré las luces de la ciudad. Hablamos de trabajo como dos colegas que por alguna casualidad compartían mesa. A las 10 dijo buenas noches y desapareció al otro extremo del pasillo. 3 semanas después de la mudanza, el penthouse empezaba a parecerse a una rutina. Elevador juntos por las mañanas. Su mano rozando mi brazo en el lobby si alguien miraba. Distancia total en la oficina. Las noches llegando en horarios distintos, cada uno cargando su propio silencio. La primera prueba grande llegó cuando hubo una gala de la empresa en un hotel del centro. Le enviaron un vestido al penthouse y a mí un traje a la medida. Me paré frente al espejo y no reconocí del todo al hombre que me devolvió la mirada. El traje me quedaba mejor que cualquier cosa que hubiera usado en mi vida. Cuando Valentina salió de su cuarto lista para el evento, olvidé por un momento lo que iba a decir. Llevaba un vestido negro elegante, aretes sencillos, el cabello recogido. Se veía como una versión diferente de sí misma. Todavía firme, pero con algo más humano debajo de todo eso. ¿Listo?, preguntó. Eso espero, dije.
En el salón nos metimos en un mar de luces y conversaciones. Valentina pasó su brazo por el mío con naturalidad. Aquí es donde sonríes, murmuró sin voltear a verme. Y sonreí. La historia me salió más fluida de lo que esperaba. San Miguel de Allende. Privado al principio. Ella derramó su copa encima de mí. No me he recuperado desde entonces. Hubo risas. Todos parecían convencidos. Entonces apareció Rodrigo. Llegó a mi lado como si siempre hubiera estado ahí. Más alto que yo, mayor, con un traje que debía costar lo que yo ganaba en un mes. Sonrisa fácil. Ojos fríos. Así que tú eres el hombre al que mi hermana por fin dejó entrar en su vida, dijo extendiendo la mano. Su apretón fue demasiado firme. Da un tipo que comunica algo sin palabras. Andrés Villanueva. Mucho gusto. Oh, ya sé quién eres, respondió. Redactor Junior. Origen sencillo. Salto impresionante a las grandes ligas. La sonrisa no se movió. Valentina se mueve rápido cuando quiere algo. Muy rápido. La mano de Valentina en mi brazo se apretó apenas un poco. Cuando sabes, dijo con calma perfecta. Me da gusto conocerte mejor pronto, dijo Rodrigo. Tenemos que hablar, de hombre a hombre. La forma en que lo dijo no fue una invitación. Fue una advertencia. De vuelta en el penthouse, Valentina se quitó los zapatos junto a la puerta y se sirvió un vaso de agua. Miró el reflejo de la ciudad en el ventanal. Él no nos cree, dijo. Va a buscar pruebas. Va a vigilar. Va a presionar. Entonces no le damos nada, dije. Sus ojos se encontraron con los míos. Por primera vez desde que la conocía, no eran solo acero. Había cansancio ahí. Una tristeza pequeña y vieja. Lo hiciste bien esta noche, dijo en voz baja. Supiste manejar las preguntas. Eso vale mucho. Era un cumplido sencillo. Pero se sentía real. Y eso era más de lo que esperaba. 4 semanas después de la gala, a las 2 de la mañana, me desperté con sed. El penthouse estaba oscuro. Caminé a la cocina descalzo y al voltear con el vaso noté una luz. En el sillón de la sala, Valentina estaba sentada con la laptop abierta. Los hombros caídos. Una mano apoyada en la frente. No sabía que yo estaba ahí. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja. Levantó la cara. Por un instante, antes de que recompusiera la expresión, vi algo que nunca había visto en ella. Solo una persona cansada, sin el título ni los trajes, cargando más de lo que cualquiera debería cargar sola. Estoy bien, dijo. Luego suspiró. No más tengo mucho en el plato. Fui a la cocina, llené un segundo vaso de agua, y lo puse en la mesa frente a ella. Llevas horas con eso, dije. Toma. Soltó una risa corta y genuina. No te equivocas. Bebió un sorbo y se recargó hacia atrás. ¿Cómo está tu mamá?, preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. La había mencionado solo una vez. No pensé que lo hubiera guardado. Ahí va, dije. Sigue en Sonora. Sigue fingiendo que está bien sola. La extrañas, dijo. No como pregunta. Todos los días, admití. Ella asintió despacio, mirando las sombras del departamento. Yo también sé lo que es eso, dijo. Extrañar a alguien que sigue vivo pero que ya está lejos de alguna forma. Por un momento ninguno de los dos habló. El edificio estaba tranquilo. Y ese silencio se sentía distinto a todos los que habíamos tenido antes. Menos vacío. Menos calculado. Esa conversación marcó algo. Difícil de nombrar, pero real. El penthouse fue dejando de sentirse como un escenario y empezó a parecerse más a un espacio compartido. En público seguíamos jugando el papel.
En privado, algo más genuino estaba tomando forma, despacio, sin que ninguno de los dos lo declarara. 3 días después de esa noche, llegó el correo. Reunión familiar para celebrar la fusión. Valentina lo leyó y cerró los ojos por un segundo. «Quieren que vayamos los dos», dijo. «Mi madre, el consejo, Rodrigo. Todos. Mi madre es socia fundadora y tiene asiento en el consejo. Va a estar en los dos lados de esto al mismo tiempo». «¿Los dos como la feliz pareja casada?», pregunté. «La pareja que se conoció en San Miguel de Allende, se casó rápido, y sigue muy enamorada», dijo. «Esperan ver pruebas». «¿Qué tipo de pruebas?». «Nos darán una habitación compartida. Es la costumbre de la familia cuando hay visitas. Una sola cama, sin excepciones». «¿Y Rodrigo?». «Va a estar observando cada movimiento. Buscando cualquier cosa que no se vea real». El viernes siguiente, al mediodía, manejamos hacia las afueras de Guadalajara. Los árboles iban cerrándose sobre la carretera y entonces apareció la hacienda. Muros de piedra vieja, entrada larga de adoquines, jardín perfecto, autos de lujo en fila. Mi estómago se tensó. Estaba a punto de presentarme como el esposo de mi jefa frente a su familia entera. Valentina me miró antes de bajarnos. «Casados», dijo en voz baja. «Cómodos. Pertenecemos aquí». «Casados, cómodos, pertenecemos», repetí. Antes de que pudiéramos tocar, la puerta se abrió. Una mujer de unos 60 años nos recibió. Cabello plateado, ojos agudos, los mismos rasgos que Valentina. Era doña Elena, su madre. «Valentina», dijo, y su tono era cálido. Pero sus ojos fueron directo a mí. No con sorpresa. Ya sabía mi nombre, ya sabía que existía. Me estaba midiendo. «Mamá», dijo Valentina. En su voz había algo que yo nunca le había escuchado en la oficina. Una suavidad que venía de mucho más adentro. «Este es Andrés». «Doña Elena», dije extendiendo la mano. Ella la tomó y me sostuvo la mirada un momento más largo de lo normal. Luego sonrió. «Llámame Elena». «Pasen los dos». El interior de la hacienda era enorme pero vivido. Fotos de familia en las paredes, libros en los estantes, olor a birria desde la cocina. Las conversaciones bajaron de volumen cuando entramos. Rodrigo fue el primero en acercarse, con aquella sonrisa que yo ya reconocía. Esta vez su apretón de manos fue diferente al de la gala. Más calculado. Como si ahora estuviera midiendo otra cosa. «Bienvenido, Andrés. Espero que mi hermana no te haya espantado todavía con sus horarios». «Ella me mantiene activo», dije. «Así me gusta». Algunas personas se rieron. Los ojos de Rodrigo se estrecharon por apenas un segundo. La cena fue larga. Rodrigo fue soltando comentarios disfrazados de bromas. «Vienes de abajo y de repente estás en lo más alto de esta familia», dijo en algún momento. «Debe sentirse como sacarse la lotería». «Me siento afortunado», dije. «Pero no por el dinero». «¿Ah, no?». Miré a Valentina. Ella me sostuvo la mirada sin parpadear. «Porque tu hermana es la persona más fuerte que he conocido», dije. «Estar junto a alguien así te sacude por dentro. Te hace querer ser mejor». La mesa se quedó callada. Elena, desde el otro extremo, me miró con una expresión que no pude leer del todo. No era sorpresa. Era algo más parecido a la atención concentrada. Después de cenar, una empleada nos guió a una habitación grande al fondo del pasillo. La habitación que Valentina usaba de siempre cuando visitaba la hacienda. La misma que Rodrigo conocía de memoria. La puerta se cerró. Chimenea, alfombra gruesa, lámpara en la esquina. Una sola cama. «Bueno», dije. «Al menos es amplia». Valentina se sentó en la orilla y soltó el aire que había cargado todo el día. «No va a parar», dijo.
Rodrigo. Seguirá buscando hasta encontrar algo. Está pescando, dije sentándome cerca. Eso significa que todavía no tiene nada sólido. Lo va a encontrar. Siempre ha sido bueno para escarbar. El cansancio en su voz me apretó algo por dentro. La volteé a ver. Valentina, dije despacio. Ya no tienes que cargar esto sola. Quizás empecé como un contrato. Pero estoy aquí ahora. Y estoy contigo en esto. Sus ojos se levantaron hacia los míos. ¿De verdad lo dices? Sí. Cada palabra en esa mesa la dije en serio. Su mano encontró la mía. Sus dedos estaban fríos pero firmes. Gracias, susurró. Hubo un silencio. Luego preguntó en voz baja, si esto fuera real, sin contrato, sin fideicomiso, sin dinero de por medio, ¿seguirías aquí? Solo había una respuesta honesta. Sí, dije. Estaría aquí. Ella respiró profundo. Y por primera vez desde que nos conocíamos, ninguno de los dos necesitó decir nada más. No sé cuánto tiempo pasamos hablando esa noche. El fuego en la chimenea había bajado hasta ser solo brasas. La hacienda estaba callada. En algún momento Valentina se quedó dormida con la cabeza apoyada en mi hombro, y yo me quedé mirando el techo sin pensar en nada, sin calcular nada, sin actuar nada. Solo ahí. Cuando abrí los ojos, había luz entrando por las cortinas. Valentina ya estaba despierta. Estaba sentada en la orilla de la cama, pero no me miraba a mí. Miraba la mesita de noche con el ceño fruncido. En la base de la lámpara, casi completamente oculto entre la sombra y la pared, había un pequeño punto negro. Se levantó, caminó hacia él, y lo tomó entre dos dedos. Era una cámara inalámbrica. Pequeña. Con una luz roja parpadeando muy despacio. Se me cayó el estómago. ¿Es lo que creo que es? Rodrigo, dijo. Voz plana. Fría. La apagó y la puso sobre la mesita con un golpe seco. Tenía las manos temblando, pero no del miedo. Del coraje. Esta es mi habitación de siempre. Él sabía exactamente dónde ponerla. Y siendo inalámbrica, llevaba horas transmitiendo. Para cuando la encontramos, lo que grabó ya estaba en su poder. Va a usar esto para decir que todo fue una actuación, dije. Valentina no respondió de inmediato. Me miró. La preocupación peleaba con algo más en sus ojos. Algo que no había estado ahí antes. Esto complica todo lo que viene, dijo. Lo sé. Pero quizás ya era tiempo de que las cosas se complicaran de verdad. El regreso a Ciudad de México fue silencioso durante casi toda la autopista. La pequeña cámara descansaba en el portavasos entre los dos como una señal de lo que nos esperaba. En algún punto del camino, Valentina habló. Plantó cámaras en el cuarto de su propia hermana, dijo. Y eso para él está bien, con tal de ganar. Eso te dice todo lo que necesitas saber de cómo piensa, respondí. Ella no contestó. Solo miraba la carretera. De vuelta en el Penthouse, los días que siguieron fueron los más tensos desde que empezó todo esto. La asistente de Valentina le envió capturas que le quitaron el color de la cara. Copias de nuestro contrato, que Rodrigo había obtenido a través de un contacto en el departamento legal. Fotos de mis estados de cuenta en rojo. Las imágenes de la cámara, con fecha y hora, ordenadas como si fueran evidencia en un juicio. Los mandó a algunos miembros del consejo, me dijo Valentina con los labios apretados. Está armando el caso para la junta trimestral. Valentina casi no dormía. Se levantaba antes del amanecer, revisaba el teléfono en la cocina, respondía correos que nadie debería estar leyendo a las 4 de la mañana. Yo preparaba café sin que me lo pidiera y lo dejaba cerca de ella sin decir nada. Ella lo tomaba sin mirarme. Eso también era una forma de comunicación. Una tarde, 5 días antes de la junta, la encontré junto a la ventana del Penthouse.
Los brazos cruzados, los ojos perdidos en la ciudad de abajo. Cuéntame, dije acercándome. Negó con la cabeza. Luego habló. Tengo miedo, Andrés. No solo de perder la empresa. He perdido cosas toda mi vida. Sé cómo se hace. Lo que me asusta ahora es diferente. ¿Qué es lo que te asusta? Que cuando todo esto termine, tú te vayas. Y que yo me quede exactamente con lo que tenía antes, que era nada fuera del trabajo. Esas palabras abrieron algo por dentro que no sabía que estaba cerrado. No me voy, dije. No por Rodrigo. No por ningún contrato. Apoyó la frente contra mi hombro. Si esto explota, susurró, te van a arrastrar a ti también. Tu nombre. Tu trabajo. Que hablen, dije. Lo que somos nosotros ya no necesita la aprobación de nadie para existir. Pero mientras lo decía, el miedo también estaba ahí. El consejo tenía poder real. Rodrigo había jugado esto con paciencia durante meses. Y la junta estaba a 5 días. Esas noches las pasé repasando todo en mi cabeza. Pensé en mi mamá. En mi papá, que nunca retrocedió aunque estuviera cansado. Me pregunté si yo tenía esa misma cosa adentro. El día de la junta llegó antes de que estuviera listo. Me puse el traje de la gala, el único que costaba algo. Valentina se puso un blazer oscuro y una blusa blanca. En el elevador hacia el piso ejecutivo, me tomó la mano una sola vez. Lo que pase ahí adentro, dijo, no nos damos la vuelta el uno contra el otro. Prométemelo. Te lo prometo, dije. La sala de juntas era larga y brillante. Los miembros del consejo ya estaban sentados, caras cerradas. Al fondo, Rodrigo tenía la laptop abierta y una pila de carpetas a su lado. Se veía como alguien que ya había ganado. Elena estaba sentada al extremo de la mesa, en silencio, con las manos juntas sobre la superficie. Pasamos por los puntos de rutina. Números del trimestre. Resultados de campañas. Todo me entraba y me salía. Mi corazón no empezó a golpear fuerte hasta que Rodrigo se aclaró la garganta y se puso de pie. Hay un último punto, dijo. Un asunto de confianza y de integridad. Las luces bajaron. La pantalla se encendió. Y ahí estaba. Nuestro contrato. Mi nombre. El de Valentina. Los términos. Mis deudas. La promesa de liquidarlas. El requisito de 12 meses. Círculos rojos en las partes clave. Esto, dijo Rodrigo caminando frente a la pantalla, no es una historia de amor. Es una transacción. Mi hermana le pagó a este hombre para que se casara con ella y conservar así el control de esta empresa. Nos mintió a todos. A la familia, al fideicomiso, a los clientes, al público. Un clic más. Mis cuentas en rojo. Esto es quien ella trajo a la familia. Un hombre desesperado, contratado para actuar el papel. Sentí el calor subir por mi cuello. Vergüenza, coraje y miedo, todo revuelto. Rodrigo dio un último clic. Las imágenes de la cámara. Nosotros. En la habitación. Borrosas, pero suficientemente claras para que todos entendieran. Varios presentes soltaron el aire de golpe. Incluso su intimidad es una actuación, dijo Rodrigo. Todo fue calculado. Esto es un fraude. Pido al Consejo que vote para retirar a Valentina Montoya de su posición de inmediato. Cruzó los brazos y se recargó con la confianza de quien ya contó los votos. El silencio en la sala era denso. Todos los ojos se fueron hacia Valentina. Valentina se levantó despacio. No apresurada. No temblando. Solo se paró, miró a cada persona en esa mesa una por una y abrió la boca. Sí, dijo. Su voz no falló ni una vez. El matrimonio empezó como un contrato. No voy a mentirles. Lo hice para proteger lo que construí aquí.
Sabía que Rodrigo estaba esperando cualquier excusa para quitarme todo. Y tomé una decisión. Una decisión que no estoy orgullosa de haber tomado. Rodrigo intentó interrumpir. Ella continuó sin bajar el tono. He trabajado años para hacer crecer esta empresa. Para sostener los equipos, los clientes, las campañas que nos mantienen funcionando. No iba a dejar que los juegos de mi hermano destruyeran eso. Hay algo que Rodrigo no mencionó, agregó. Recursos Humanos estuvo informado desde el principio. Hay un protocolo para relaciones entre empleados que se siguió al pie de la letra. Lo que hice fue deshonesto con la familia y con el fideicomiso. Pero no fue un fraude corporativo sin ningún control. Hizo una pausa. Luego miró hacia donde yo estaba sentado. Pero en algún punto del camino, dijo, y su voz se suavizó lo justo para que todos lo notaran, dejó de ser mentira. Traje a un hombre a mi casa que no tenía nada. Y lo vi presentarse todos los días de todas formas. Lo vi trabajar en algo que no tenía nada de glamoroso sin quejarse. Lo vi mandar dinero a su mamá con lo poco que le quedaba. Y lo vi mirarme a mí. No al título, no al apellido. A mí. Y me enamoré de él. Los murmullos crecieron. Algunos del consejo se movieron en sus sillas. Rodrigo dejó salir una risa corta. Qué conmovedor, dijo. Pero los sentimientos no borran el fraude. Entonces me paré yo. Mis piernas pesaban, pero mi voz salió clara. Tiene razón en una cosa, dije. Estaba desesperado cuando firmé ese papel. Las deudas del hospital de mi papá nos estaban aplastando. Estaba a días de quedarme en la calle. Pensé que era un trato frío. Tiempo a cambio de dinero. Me convenía y lo sabía. Miré a Valentina. Luego miré a cada cara en esa mesa. Pero eso no es en lo que se convirtió. Vivir con Valentina, ver cómo lucha por cada persona en este lugar, ver lo sola que estaba detrás de todo ese control, eso no estaba en ningún contrato. Ella no compró a un esposo. Sin proponérselo, me devolvió algo que yo había perdido hace mucho tiempo. Respiré una vez. La amo. No a la vicepresidenta. No al apellido Montoya. A la mujer que se queda dormida sobre su laptop porque tiene miedo de fallarle a todos. A la mujer que llora en silencio cuando ve fotos viejas de su papá. A la mujer que aprendió a ser dura porque nadie le dio espacio para hacer otra cosa. La sala quedó completamente quieta. La sonrisa de Rodrigo se había adelgazado hasta casi desaparecer. Estaba abriendo la boca cuando una voz desde el extremo de la mesa lo cortó limpio. Ya basta. Era Elena. Había estado observando en silencio todo el tiempo. Todos giraron hacia ella. Se levantó despacio, apoyando las manos sobre la mesa. Yo sabía del contrato, dijo. Valentina me lo contó antes de firmarlo. No la detuve porque quería que aprendiera por sí misma que controlar todo no lo protege a uno de todo. Eso fue un error mío, y lo asumo. Hizo una pausa breve. Pero tú, Rodrigo. Plantar cámaras en el cuarto de tu propia hermana. Obtener documentos privados a través de contactos en el área legal. Filtrar información personal para destruirla frente a este consejo. Eso no es ambición. Eso es crueldad. Y como socia fundadora de esta empresa, no lo voy a permitir. Se volvió hacia la mesa. Todos ustedes han visto lo que Valentina ha construido aquí. Y todos han visto cómo trabaja Rodrigo cuando cree que nadie mira. Pregúntense a quién le confiarían no solo el dinero, sino a la gente. El silencio que siguió fue pesado. Algunos del consejo intercambiaron miradas. Alguien pidió unos minutos para deliberar. Valentina y yo esperamos de pie, sin soltarnos la mano. Cuando llegó la votación, la moción de Rodrigo no pasó. En cambio, el consejo votó para removerlo de sus comités y limitar su participación ejecutiva mientras se revisara su conducta. Su poder se redujo ahí mismo, delante de todos.
Rodrigo recogió sus carpetas en silencio. Se fue sin mirar a nadie. Cuando levantaron la sesión, algunas personas se acercaron a ofrecernos palabras en voz baja. Otras evitaron el contacto, apenadas de haber dudado. Elena fue hacia Valentina y la abrazó sin decir nada durante un momento. Luego me miró a mí. Te paraste por ella cuando importaba, dijo. Gracias. Afuera de la sala de juntas, en un pasillo vacío, la puerta se cerró detrás de nosotros con un clic suave. Lo hicimos, dije. La voz todavía me temblaba un poco. Valentina me miró. Tenía los ojos brillosos. Lo hicimos, repitió en voz baja. Luego soltó una risa corta y rota que se sentía más aliviada que cualquier cosa que hubiera escuchado de ella. Ya sabes que el plazo del contrato está por cumplirse. Llegamos al año. Podríamos dejarlo terminar ahora. Limpio. Sin deudas. Sin reglas rotas. ¿Eso es lo que quieres?, pregunté. Negó despacio con la cabeza. El contrato puede terminar, dijo. Pero yo no quiero que terminemos nosotros. Me acerqué. Entonces terminemos el contrato, dije. Y sigamos casados de verdad. Una lágrima se le escapó. La limpié con el pulgar antes de que llegara lejos. ¿Recuerdas lo que me preguntaste el primer día en mi oficina?, dijo, con una sonrisa asomándose. Lo de la cama, dije. Eso no se me va a olvidar nunca. Te dije que no. Que era más seguro así. Me tomó la mano y la puso sobre su corazón. Si te hiciera esa pregunta ahora, ¿qué me dirías? Sonreí. Sentí que algo que había cargado durante mucho tiempo finalmente se soltó. Te diría que sí, dije. Quiero compartir tu casa, tus mañanas, tus tormentas. No por un año. Por todo el tiempo que me quieras tener. Sus ojos brillaron. Entonces quédate, susurró. Porque estoy cansada de fingir que duermo bien sola. 9 meses después de esa junta, Valentina vendió el penthouse. Juntos compramos una casa más pequeña en una calle tranquila al sur de la ciudad, con porche y un jardín que todavía estamos aprendiendo a cuidar. No es de revista. Hay una gotera que hemos reparado 2 veces y una puerta que chirría cuando llueve. Pero es nuestra. Esas 2 palabras siguen sonándome distintas a cualquier otra cosa que haya dicho en mucho tiempo. Mis deudas se liquidaron en los primeros 30 días, tal como lo decía el contrato. Los avisos de cobro dejaron de llegar. Las notificaciones en rojo desaparecieron del correo. Un martes ordinario revisé mis cuentas y no había nada pendiente. Ese día no le dije nada a Valentina. Solo salí al jardín, me senté en los escalones del porche y estuve ahí un rato respirando. A veces los momentos más importantes no tienen ningún sonido. Al terminar el año conseguí trabajo en una agencia más pequeña, a 3 estaciones de metro de casa. Me conocen por mi nombre. Me piden opiniones en las reuniones. No es perfecto, pero se siente honesto. Valentina conservó su puesto. Rodrigo sigue en la empresa con un rol mucho más acotado y sin asiento en el consejo. La tensión entre ellos no desapareció del todo, pero se asentó en algo más parecido a la distancia que a la guerra abierta. Elena nos visita algunos domingos. Llega sin avisar, trae pan de una panadería que conoce desde siempre y se sienta en la mesa de la cocina a platicar de cosas que no tienen nada que ver con negocios ni con fideicomisos. La primera vez que vino a la casa nueva, recorrió cada cuarto despacio y en silencio. Al final se paró en medio de la sala, miró alrededor, y dijo, «Esto se siente como un lugar donde vive gente de verdad». Me pareció el mejor cumplido que nos podía dar. Mi mamá vino en marzo. Fue la primera vez que salió de Sonora en muchos años. Llegó al aeropuerto con una maleta pequeña y los ojos grandes, intentando no parecer impresionada por nada y fallando por completo desde el momento en que vio el jardín. Le di un abrazo largo en la sala de llegadas y sentí que algo viejo por fin encontraba su lugar.
A Valentina la trató desde el primer momento con una ternura que ninguna de las dos esperaba de la otra. La segunda tarde se sentaron juntas en el porche con café, hablando despacio, sin que yo estuviera cerca. No sé qué se dijeron. Pero cuando entré por la tarde, mi mamá me miró con una expresión que no había visto en su cara desde antes de que mi papá se enfermara. Tranquila. Descansada. Como quien finalmente comprobó algo que necesitaba saber. Esa noche, cuando mi mamá ya dormía, Valentina y yo nos quedamos en el porche. El cielo estaba despejado. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero sin el peso que solían tener. Me sirvió un café y se sentó a mi lado en el columpio de madera que compramos juntos hace 3 meses y que todavía cruje un poco. Sus hombros rozaban los míos. Estuvimos en silencio un rato. El tipo de silencio que ya no necesita llenarse. Si pudieras volver al día en que te entregué esa carpeta en mi oficina, preguntó en voz baja, ¿volverías a firmar? Me quedé pensando de verdad. Pensé en las facturas de mi papá. En mi departamento vacío. En sus ojos grises detrás del escritorio, fríos y cansados al mismo tiempo. Pensé en la hacienda, en la cámara escondida, en la sala de juntas, en el pasillo después. Pensé en todas las noches en ese penthouse que empezaron sintiéndose a distancia y terminaron sintiéndose como lo más real que había vivido. Firmaría más rápido, dije. Porque ese fue el día en que dejé de fingir y empecé a caminar hacia ti sin saberlo todavía. Apoyó la cabeza en mi hombro y me apretó la mano. Nuestro matrimonio empezó como un trato sobre papel. Un acuerdo entre dos personas que necesitaban algo la una de la otra. Yo necesitaba salvarme. Ella necesitaba ganar tiempo. Ninguno de los dos buscaba lo que encontró. Pero ahí estábamos. En una casa con gotera y puerta que chirría, con su cabeza sobre mi hombro y el café enfriándose en mis manos. Sin contrato. Sin términos. Sin fecha de vencimiento. Mi jefa una vez me dijo, finge ser mi esposo por 1 año. Ahora cada vez que la veo llegar a casa, cada vez que me despierto con el sonido de su voz hablando en la cocina, sé que la respuesta que importa no fue la que di ese primer día frente a su escritorio. Fue la que le di en ese pasillo vacío después de la junta, cuando todo se podría haber terminado. Y ninguno de los dos quiso que terminara. Esa fue la respuesta real.